Hola a todos. Bueno, os mando este pequeño vídeo porque si tenía que hablar con cada uno individualmente no iba a acabar nunca. Entonces no os preocupéis, no me estoy haciendo bloguera ni nada. Simplemente os quiero contar una cosa. Bueno, como ya sabéis, estas semanas no han sido lo mejor del mundo. Eh, la verdad es que los atentados que han habido creo que nos han chocado a todos bastante. No voy a decir que un atentado es más impactante que otro, pero personalmente a mí me chocó muchísimo lo que pasó en París porque tengo mi madre ahí, tengo a mi padre y yo voy a cada rato a París. Todo esto me ha hecho pensar en lo mal que está el mundo. Yo creo que ya todos lo sabemos, que hay una falta de valores tremenda y las cosas no están mejorando. Pero cuando pasan cosas así, uno piensa como que, o sea, ¿qué le pasa a la gente, sabes? Que se va a hacer explotar. O sea, antes tú podías amenazar a una persona con te voy a matar. Ahora se matan solos, entonces no hay amenaza ni diálogo posible. Y bueno, eso me hace pensar que hay demasiado odio, indiferencia, injusticia en el mundo. Y yo creo que todo eso contribuye a que pasen cosas como las que pasan. Eh, entonces, yo ya antes de que pasaran los atentados, hace ya bastante tiempo, tenía una idea de que cuando fuese Navidad quería hacer algo especial. Quería pues hacer algo especial por personas que lo necesitan. Y bueno, hay una causa a la que yo sigo desde hace un tiempo y que es muy especial para mí, que es una asociación que se llama Ángeles de los Arenales y básicamente es una señora que se dedica a ayudar a los niños con leucemia de Perú. Bueno, la mayoría sabréis que soy peruana, algunos no. Y bueno, hay muchísimas causas con las que podemos ayudar, pero a mí esta me toca el corazón especialmente porque son niños que están en mi país, porque son niños enfermos, porque son niños puros, porque son niños que no tienen los medios económicos para poder curarse cuando muchas veces podrían curarse. Eh, He leído historias, he oído historias que me han hecho llorar de madres que llegan de todas partes de Perú, de las zonas más profundas, con sus bebés en brazos, madres de 18 años, de 17 años o no, o, o de 25, 27, con sus niños en brazos, desesperadas porque los ayuden. Llegan a la capital, a Lima, para recibir ayuda y en los hospitales ni siquiera les dan la ayuda que necesitan, los tratan de lo peor porque en Perú hay mucha discriminación, hay mucho clasismo, el que tiene dinero está muy bien tratado y el que no, pues no. Y estas madres, con todo el amor de su corazón que tienen hacia sus hijos, llegan y muchísimas veces se encuentran con una pared. En vez de recibir ayuda, reciben pues indiferencia. Y la indiferencia mata. Y yo lo que quisiera en estas Navidades es que abramos nuestros corazones y no seamos indiferentes hacia el mundo, hacia el prójimo, hacia las personas que nos rodean, porque todos tenemos un corazón y todos somos seres sensibles. Entonces, bueno, pues lo que a mí me gustaría hacer, y bueno, yo de hecho lo voy a hacer de todas maneras, pero se me ocurrió, pues, yo qué sé, decirle a todo el mundo, a ver si se quieren apuntar. Pues yo le he escrito a María Teresa, se llama, la señora que lleva esta asociación, que ayuda a muchísimos niños, que les consigue pues su leche especial, sus medicamentos, que son muy caros, porque para todo esto, pues los medicamentos para tratar la leucemia infantil es muy, muy caro. Y le he escrito y le he dicho, mira, en estas Navidades, pues me gustaría que me dijeses todo lo que quieren estos niños, o sea, todos los regalos que quieran, pues que sean Barbies, que sean coches, que sean Legos, que sea lo que sea. Y enviárselo y comprárselo y para que estos niños puedan tener una Navidad increíble como las que nosotros hemos tenido cuando éramos pequeños, eh, porque, bueno, están enfermos, han conocido cosas muy duras desde muy pequeños, pero son niños puros y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como si estuviese hablando de una persona. ¿Y saben qué? Son niños y ellos también se merecen vivir su vida de niños y vivir unas Navidades inolvidables. Y yo creo que, bueno, como a mí me gustaría hacerlo, o que las personas que quieran puedan donar un dinero, o si no, otra forma sería hacer una lista de todos los juguetes que ellos quieran o todas las cosas que ellos quieran y, y que cada persona diga, pues mira, a mí me gustaría darle esto a tal niño, ¿no? Y
igual una notita o algo, no sé, algo así, algo especial. Bueno, si tenéis ideas me lo podéis decir y yo encantada de incorporarlas. No sé qué os parece. Si alguien está interesado en esto, pues que me escriba un mensajito, que me mande un WhatsApp, que me mande un video, no sé. Y, y bueno, yo creo que es el momento de hacer algo para los demás, de hacer algo para ayudar a los demás, porque no hay nada que nos llene tanto el corazón como eso. A mí nada me llena el corazón como hacer feliz a otra persona. Yo creo que es algo que está a nuestro alcance, no se requiere mucho dinero, solo se requiere una buena intención. Bueno, dicho esto, os dejo, os mando un beso y feliz Navidad.